El doctor Gustavo Esteban Lugo Zamudio, director general del Hospital Juárez de México. Bueno, yo soy un médico que se formó en el estado de Hidalgo. Hubo allá la formación en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, desde todos los niveles, y en la Facultad de Medicina de allá de esa universidad me formé como médico cirujano, y posteriormente he hecho estudios ya de la especialidad, una primera especialidad de medicina interna acá en la Ciudad de México, en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, ahí por la parte de Coyoacán, y posteriormente realicé una subespecialidad en reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología. Una vez terminados estos estudios, ingresé a trabajar primeramente igual allá en el estado de Hidalgo, y posteriormente regresé nuevamente por la oportunidad que se abrió aquí en el Hospital Juárez de México desde 1991, que es cuando ingreso ya a este hospital para poder brindar el servicio de reumatología. Considero que eso es importante porque en ese tiempo no había servicio de reumatología en este hospital. Nos tocó aperturar la consulta formal, por lo que catalogamos como fundación de ese servicio en esos años. Más adelante pude tener también la oportunidad, bajo la tutela de lo que en ese tiempo era el Comité de Estudios de Posgrado de la UNAM, para poder aperturar el curso de especialidad aquí, de reumatología, del que somos pioneros también. Y más con el tiempo, pues hemos ido desarrollando actividades científicas, académicas, que me han permitido estar dentro del sistema institucional de investigadores y después dentro del sistema del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores. Estuve en esa parte y bueno, traté de hacer una actividad paralela con la parte de administración. Entonces fui jefe de servicio de reumatología, luego jefe de división de medicina, después director médico de este hospital y hoy director general. Entonces esa es la manera en la que podría, de manera muy gráfica, dar el recorrido de la formación profesional. Y bueno, seguimos en actividades de conocimiento, me sigo capacitando. He estado haciendo en los últimos años diplomados en administración después de la maestría. Recientemente terminé un diplomado con la Universidad Panamericana, un diplomado de alta dirección, y otros que he hecho en la UNAM, como por ejemplo hace 2 años hice uno de lo que tiene que ver todo con el uso medicinal de la cannabis, que estuvo inicialmente iniciado ese curso por el doctor Ramón de la Fuente. Entonces esas partes me siguen llamando la atención y sigo tratando de hacer publicaciones como parte del compromiso de los sistemas. Entonces esa sería como una narrativa muy precisa de lo que profesionalmente hoy tenemos. Había dentro del campo de las enfermedades autoinmunes, pues hay una gran diversidad, pero digamos que dentro de mi formación como internista, tuve algunos pacientes, oportunidad de atender a algunas personas que por alguna enfermedad autoinmune se ingresaban al área de medicina interna ahí en el hospital donde me formé. Para ese tiempo, a lo mejor el servicio de medicina interna del Hospital Adolfo López Mateos pues tenía una cartera de atención que es lo más común: paciente cardiópata, hipertenso, problemas respiratorios. Tener pacientes con patología autoinmune no era tan frecuente, eran como enfermedades raras para el tipo de hospital. Entonces quizás por ser unas enfermedades poco comunes, y siendo mi formación internista, me despertó ese interés. De hecho, un caso que pude atender cuando me tocó rotar por urgencias ahí en ese hospital fue una enfermedad de un problema vascular, una vasculitis. Eso todavía acrecentó más mi interés porque no eran muchos los médicos que manejaban ese tipo de enfermedades. También esto también influye porque se vio influenciado
porque tuve otros compañeros dentro de medicina interna de ese tiempo que iban unos años adelante de mí, que fueron al Instituto Nacional de Cardiología. Y entonces ellos como que aumentaron el panorama de mi conocimiento sobre esa área. Y más adelante pues tuve la oportunidad de rotar en reumatología, pero en este caso en el Hospital 20 de Noviembre, ahí con algún doctor Badía, que era muy renombrado en el tema de la reumatología en el ISSSTE y a nivel nacional. Y quizás eso fue robusteciendo mi interés, por lo que pues en su momento me incliné a completar mi formación como médico internista con la reumatología, que es una especialidad que también es muy amplia, que creo yo que fortalece a quien tenemos la formación de médico internista en tal efecto para esas enfermedades. De ahí sale, creo yo, el interés. Bueno, allá en el estado de donde vengo o donde me formé, como en muchos otros momentos, había las alternativas de formación en la Universidad Autónoma de Hidalgo, que incluían enfermedades vinculadas con el área de la salud. Entonces a mí siempre me interesó el área de la salud como tal. Entonces al principio la disertación de ser odontólogo, veterinario, médico, pero era muy claro que era el área de la salud, ¿no? Tuve la oportunidad por temas de la familia, en donde más que médicos en mi familia no había un antecedente, salvo un hermano mayor que me llevaba un par de años y él estaba ya en la escuela, pero ¿qué es el antecedente? Es que mi bisabuela era como auxiliar de enfermería. Entonces ella hacía como aplicación de inyecciones, primeros auxilios, cosas que eran a lo mejor básicas, pero que me llamaron la atención. Más adelante mi señora madre también hizo algunos talleres, cursos de enfermería, auxiliar de enfermería. Entonces como que el camino me fue llevando en esa parte de la atención y lo que se podía conseguir en esa práctica, y de ahí pues surge la motivación para formalmente yo estudiar un poco más ampliamente estos temas de salud. Entonces ahí creo que sale esa motivación para ser médico. Bueno, yo de toda la vida hice deporte. Obviamente el privilegio de desarrollar el fútbol, soccer, pues era como lo que se tenía al alcance, lo que había y lo que se difundía más. Pienso que no era tan malo porque me invitaban a jugar en varios equipos y en la selección de la escuela secundaria y luego en la preparatoria. Entonces eso fue como una primera afición para el deporte. Pero además me gustaba mucho la carrera y yo era sobre todo en la secundaria, era un velocista. Corría yo 100 metros planos, que era mi fuerte para ese tiempo, ¿no? Digamos que esos son como mis aficiones, porque después ya con el tiempo, con la cuestión incluso de entrar a la escuela de medicina, ya no podía yo hacer con el mismo tiempo y darle mucho espacio a esos deportes. Entonces me incliné ya por la lectura, por tocar la guitarra y de alguna forma a veces escribir. Entonces eso es como lo que hoy perdura. Hoy a lo mejor sí hago un poquito de ejercicio, ya menos, pero sí sigo leyendo, escribiendo cosas que no son médicas y que de alguna forma pues me permiten acrecentar otro tipo de escenarios. Entonces me gusta mucho escribir, por ejemplo, versos o algunas cuestiones parafraseando los estilos de vida, pero de una manera en donde trato de copiar algunos autores que sí son expertos en ello, ¿no? Entonces por ahí tengo algunos ensayos. Incluso el año pasado me permití finalmente hacer un pequeño libro de poemas, que por ahí lo van a encontrar en Amazon, por ahí lo pueden ver. Entonces, ahí ese es hoy en día mi afición, a lo que me vengo dedicando, y estoy esperando otros momentos de retomar, por ejemplo, la guitarra, cuando tengamos un poco más de oportunidad, volver a retomar esos tiempos y esos momentos.
Bueno, estoy haciendo ya, digo, yo soy una persona que prevé de alguna forma y estoy viendo escenarios hacia los siguientes 10 años. O sea, yo pretendo seguir activo todavía algunos años, pero ya estoy buscando y tratando de estar en sintonía con lo que hoy son las redes sociales, tener una página, seguir escribiendo, quizás tener algunas visualizaciones de ser consultor, dar conferencias. De alguna manera en eso me estoy ya preparando porque creo que lo que he podido aprender propiamente y aprender de pues, los maestros que he tenido en el camino, me pueden permitir tratar de transmitir con estas formas de ser conferencista con temas muy específicos y quizás abordar otros temas que hoy en día, como todos vemos, la medicina y la inteligencia artificial, la parte de la salud mental, no sé, hay muchos temas que se pueden transmitir y que de alguna forma, pues quizás tratar de dejar un algo a las generaciones que vienen detrás de nosotros y que de alguna manera se pueden, pensaría yo, tener en consideración lo que uno les pueda aportar. Entonces esa es como la cancha que ya estoy preparando para los siguientes años, cuando se dé la oportunidad. Digo, hay actores siempre que busco en el panorama, identificar y tratar de emular. Yo tuve algunos maestros que pues de ellos aprendí pues no solo la parte del conocimiento, sino la parte de cómo ser un buen médico desde lo que es la imagen del médico, desde la ética, desde la parte del trato cordial, digno, acercado a las personas. Entonces, sí, hay algunos médicos, digo, me puedo recordar ahorita al doctor Julio Granados, que es un médico que no tiene mucho que falleció, pero él era un inmunólogo del Instituto Nacional de Enfermedades de la Nutrición. Aprendí mucho con él. El doctor Pedro Reyes, en el Instituto Nacional de Cardiología, igual un gran inmunólogo. El doctor Martínez Lavín, reumatólogo. El doctor Fraga, que soy rector de alguna de las escuelas de medicina, y les aprendí mucho en su quehacer, no solo del ámbito médico, sino de otros ámbitos en donde compartí con ellos espacios y eso me motivó. De escritores, pues a lo mejor Vargas Llosa, que es el que de repente leo, o eso, o de también Zafón, que es otro escritor español, que me gusta cómo narra las novelas, ¿no? Entonces son como los que me han marcado. Obviamente hay un libro que siempre me deja muchas enseñanzas cada que lo abro, la Biblia. Me gusta leer la Biblia y de ahí en algunos pasajes pues encuentro algunas respuestas o más preguntas, pero bueno, es como lo que me viene marcando, ¿no? Y básicamente serían como cuando llegué a este hospital, digamos, estoy hablando de la práctica, cuando ya soy, digamos, responsable de un nicho donde se puede atender personas. Comentaba yo que cuando llegué aquí al Hospital Juárez de México, me tocó iniciar la consulta de reumatología y bueno, ahí la interacción con los pacientes era pues propiamente conmigo, era lo que se generaba como atención. Eh, la misma cuestión en mi formación de conocer que enseñar también ayuda a que uno se siga manteniendo actualizado y a que además transmitir el conocimiento es parte de como que de la responsabilidad de uno. Me llevó a recibir primero médicos rotantes al servicio, que fueron rotantes en formación de medicina interna. Y empecé ahí a coaligar la enseñanza con la atención. Entonces enseñábamos sobre los casos que veíamos en la consulta, y entonces compaginaba yo las cuestiones que podía yo transmitirle a los médicos internistas que se iban a formar y tener una visión de lo que era la reumatología en esa rotación. Posteriormente la inquietud fue más y entonces pues me atreví a solicitar el que se me autorizara por parte de la UNAM y del comité correspondiente
la apertura del curso de posgrado en reumatología. Entonces eso me llevó a seguir incrementando la atención, la asistencia con la enseñanza. Y una vez como que estos dos elementos se unieron, empecé a aprovechar lo que estos mismos escenarios generaban para hacer la recopilación de datos clínicos. Entonces la investigación clínica surge como un elemento que se da cuando ya en la atención se da la academia y surge el análisis de esos datos que se generaban todos los días. Entonces empieza a surgir esa parte que es la investigación clínica, que es la que yo abordo. Y eso me lleva a poder en algún momento formar un equipo con otros profesionales y otros especialistas de los laboratorios o regresar a los enlaces que tenía yo con los institutos en donde tuve la oportunidad de conocer a estos personajes que he comentado previamente, y de ahí se incrementa esa posibilidad de hacer más investigación clínica. Entonces hoy en día como que fue una construcción de escenarios que dados de esta forma fueron intercalándose, y entonces es posible hoy, o fue posible durante muchos años que llevo en esto, compaginar esos tres escenarios: la atención, la academia con la enseñanza y la investigación clínica. Entonces es como lo hemos acomodado. Quizás si me remito a los primeros meses en donde yo aquí desarrollé mis primeros pasos como reumatólogo ya formal, la toma de decisiones en esos tiempos me llevaba a tomar la elección entre qué usar y qué no usar en los pacientes, sobre todo teniendo ya no el respaldo del médico que estaba detrás de mí cuando estaba yo formándome. Entonces me quiero referir, por ejemplo, a un caso en donde tuve era una niña de Chiapas, venía de Chiapas, de la parte lejana de los Altos de Chiapas, y entonces la dificultad de la atención era decidir darle un medicamento que era necesario dárselo porque tenía un problema de una lesión vascular en el ojo, y que el no dárselo podría en algún momento acrecentar la lesión, perder el ojo y tener daños más intensos. El dárselo implicaba que se iba a ir a su pueblo, y era un medicamento pues sumamente delicado como para podérselo dar. Y entonces la disyuntiva es: se lo tengo que dar, pero tengo que tener una serie de elementos que aseguren que no le causaría algún efecto secundario porque no hay un control cercano. Entonces quizás ese caso me marcó en esa toma de decisiones que se tienen que hacer en casos como estos, en donde hay circunstancias que no son médicas, sino son de distancias, de oportunidad de atención. Entonces ese caso me dejó como muchos análisis adicionales, además del diagnóstico, el decidir qué terapia, a la complejidad que lleva trabajar en hospitales como estos de tipo federal, con una cobertura muy amplia de casos. Y probablemente otro caso que son de los casos raros, a mí me gustan las enfermedades raras por alguna razón, pero además me llegan los pacientes con enfermedades raras. Hay algunas enfermedades que inflaman los cartílagos, el cartílago del nasal, el auricular, de la respiración, que se llama policondritis. Poli muchos y condritis de cartílagos. Entonces, estos casos de alguna forma son muy interesantes porque no dan muchos datos sino hasta que se presenta el problema, pero cuando afecta la vía respiratoria se cierra la vía respiratoria y el paciente puede fallecer. Entonces aquí es un caso, se llamaba cástula, por ahí debe de andar todavía, que tuvo un problema de este tipo, se diagnosticó, no hay mucho escrito ni hay muchas alternativas de tratamiento, se logró revertir y se le logró poner en el INER una prótesis para poder liberar esa parte que estaba ya con mucho compromiso respiratorio. Entonces también son casos difíciles, pero que aquí en un hospital como este Hospital Juárez de México llegan cosas, enfermedades de este tipo y de otros, ¿no? Entonces quizás son los casos que podría yo comentar como que quizás la enseñanza es el reto del diagnóstico, el reto de un abordaje que no es tan común
y pues en este caso de estos dos, la parte de que les fue bien a los pacientes en el momento en que los vimos, y eso es como algo de lo que me deja como esa huella de hay que seguir investigando, hay que seguir conociendo y hay que estar aperturados a muchas otras formas de expresión de las enfermedades para tratar de hacer lo mejor posible. Un trayecto largo, digamos que desde que estuve ingresado acá y estuve como médico adscrito, luego como médico de jefatura, jefe de servicio. Cuando llegué a la jefatura de división, quizás fue cuando decidí que debería ser director del hospital, porque ya había visto el tema asistencial, ya tenía yo la investigación enseñanza más o menos armada, pero me daba cuenta de que la toma de decisiones desde estos cargos tiene también mucha relevancia para que todo lo demás se pueda dar, que haya o que se tenga pues, los mejores temas en cuanto a instalaciones, insumos, recurso humano. Entonces, eso que viví como generador inicial de un servicio, me aperturó la visión de que pues en estos entornos, en estas responsabilidades, también hay muchas cosas que hacer para impulsar el que poniendo el granito de arena cada uno, podemos, bajo una buena administración, tener lo suficiente para poder hacer lo que nos toca hacer en la parte asistencial. Entonces eso me motivó y entonces desde la jefatura de división tomé la disyuntiva de o hacía yo una maestría en ciencias o hacía una maestría en administración. Entonces en ese momento decidí ser una maestría en administración. Entonces ahí empecé a formarme. Con eso tomé algunos otros cursos en la Universidad de Berkeley. Ahí también estuve formándome y en otros. Y entonces el trayecto después fue pasar a la dirección médica para ampliar mi conocimiento de lo que es pues el sector, lo que es una institución de este tamaño, coaligarme también mucho con los institutos, ya ese nivel a nivel de director. Y posteriormente, bueno, ante estos escenarios hubo la oportunidad de postularme para ser director general y bueno, el plan de trabajo que presentamos creo que estuvo conveniente y así fue aceptado y por tanto fuimos designados para este encargo. Yo creo que, digo, hay varias cosas que podríamos decir, pero yo me quedaría con que el hospital cuando surge está muy amarrado con el desarrollo del país. El hospital cuando surge es ante la intervención norteamericana, es un hospital, digamos, no planeado, es un hospital que surge por necesidad. Estábamos conmemorando el viernes pasado las fechas de el fallecimiento de Benito Juárez y recordábamos que él cuando hace la secularización del sector y divide en el tema de salud, que la atención médica sea un encargo del Estado y no de las comunidades religiosas, eso le da como más vigencia al momento en que nos llamamos Juárez, cuando él fallece y nos designan así. Entonces, creo yo que pues a lo mejor de manera esotérica, podría yo decirlo así, el hospital surge en un momento clave que lo hace además propio de una esencia que es los conflictos diversos o las dificultades diversas que el país tiene. Entonces, como que en esencia, el hospital ha vivido momentos complejos en la historia y participado por cuestiones de salud en la reforma, en la intervención francesa, que nos tocó también estar ahí como institución. Posteriormente, pues después del sismo, parecía que íbamos a desaparecer. Y así se veía venir el tema, pero surge nuevamente el hospital con todo lo que tiene consigo, y nos venimos a la parte norte, donde no había hospitales de este tamaño. Entonces, como que la historia en sí mismo nos vuelve a dar esa oportunidad en un lugar que se puede decir necesitaba muchos servicios de esta magnitud. Entonces, creo yo que aquí lo que también
se debe de decir es que la comunidad juarista, los trabajadores del Hospital Juárez en todos los tiempos, han sido como la parte esencial de la organización. Digo, creo yo que esa es la parte que destaco más, porque en los diferentes ciclos y en las diferentes épocas donde ha habido sus dificultades según la época, los trabajadores en su mayoría han cobijado el tema de la atención, el tema de la accesibilidad, el tema de la universalidad, y creo que eso le da vigencia al hospital, porque eso a lo mejor uno lo puede traducir con que el pueblo de México, la sociedad, acepta bien el hospital. Digo, porque tenemos hospitales que de repente en el tiempo desaparecen o cambian o toman otra ruta que puede ser igual asistencial, pero cambia. Y este hospital no ha cambiado en el tiempo, ha cambiado en algunas circunstancias, pero sigue siendo muy cercano a la población lo busca mucho en ese sentido. Entonces yo creo que eso es como que lo más rico del hospital. Lo demás, pues obviamente sí tiene que ver con tener pues mejores instalaciones, mejores insumos, recursos, como en todos, pero yo creo que esa es la parte esencial, porque lo demás creo yo que es parte de un trabajo intenso, que se requieren muchos apoyos internos, externos, pero creo que la comunidad es lo que hace que esto se mantenga, y que hoy en día estemos viviendo un tema no tan álgido en el tema de lo que se ve en el sector, y seguimos operando en todos los servicios. Entonces yo creo que eso es algo que es como parte de esa esencia que surge desde el origen y que nos ha permitido sondear y saltar algunas épocas complejas y tan complejas como esta también, ¿no? Los retos hoy, yo considero que un primero es seguir manteniendo esa unidad conceptual de que estamos dirigidos hacia la atención de las personas, y que de repente, pues entre todos los escenarios que hay en el mundo y en el país, parecerían distraernos porque hay muchos temas en la vida nacional, pero la pertinencia de no distraernos y de centrarnos en lo que es la salud de las personas es lo prioritario. Hay muchas situaciones alrededor que van inmersas con esta atención. El recurso financiero, el recurso de infraestructura, pero esos son elementos adicionales si los consideramos como que la esencia es no perder el contacto con las personas, estar atentos a escucharlos, estar atentos a ser humanos. Creo que eso es lo básico, porque podríamos tener pues el mejor equipo, el medicamento más costoso, pero si no hay humanización de los servicios, lo demás pues se vuelve algo que pues es bueno, pero no lleva esa parte de riqueza en el fondo. Entonces yo creo que ese es uno de los retos más importantes, mantenernos en un ambiente en donde no perdamos el objetivo y atendamos todo lo que va inmerso para ese objetivo, pero creo que es lo principal, no perder ese eje. Segundo, pues seguir sumados en un modelo en el que se supone estamos transitando, y digo se supone porque hay algunas particularidades que todavía no clarificamos el sector en global, pero nosotros no estamos suponiendo ver qué ocurre. Nosotros estamos apostando a ser protagonistas, a ser generadores de eso que se necesita hoy en día, porque la vigencia de las instituciones, como el Hospital Juárez lo ha mostrado en 177 años, ya vamos para el 178, pero en 177 años, es que estamos muy apuntalados a la transformación. Hoy en día sabemos que el modelo que hemos traído durante muchas décadas ya está gastado, ya no es el modelo que debe de estar suponiéndose para los siguientes 15 o 30 años. ¿Por qué? Porque hay mucho hoy en inteligencia artificial, mucho hoy en el manejo de la información vía remota, de lo que viene siendo la educación del médico, la educación del paciente. Y hay muchas otras corrientes que de manera puntual sí nos vienen a cambiar algunos paradigmas desde la forma en la que atendemos a la persona de manera directa.
Entonces, nosotros somos hoy protagonistas, por ejemplo, en tener como una mejora, una central de mezclas propia, que a lo mejor se oye así como, y eso es solo mezclar, no, es una infraestructura que permite aumentar la seguridad de que los medicamentos que preparamos no hacen contaminación ambiental, porque los medicamentos cuando se someten a una combinación de preparación, pues hay ciertos elementos que quedan dispersos en el ambiente. Tener esta central hoy, ante el número de preparaciones que se hacen al día, nos permite no solo mejorar el tema ambiental hacia el trabajador, sino la seguridad de que el medicamento que se otorga de manera individual es propiamente para la persona a la que está dirigido. Y segundo, que otros sistemas que tenemos como parte de la infraestructura nos permiten ser amigables con el ambiente. Y eso es una propuesta que se visualiza como una mejora, que es la que proponemos acá. Hay otras acciones que también estamos desarrollando, como es tener sistemas integrales hacia el interior operativos. Los organigramas funcionales o estructurales de las organizaciones son muy rígidos, derecha, izquierda, de arriba a abajo o de abajo a arriba, pero son muy rígidos. Hoy en día estamos manejando un concepto de estos organigramas funcionales circulares donde existe un ciclo y de alguna manera ese ciclo hace que varias de las áreas que conforman la infraestructura operativa realmente se entrelacen y se hablen entre sí, porque a veces en los sistemas tradicionales lo que sucede es que a veces no cruzan o chocan y de alguna forma algún procedimiento no se habla con el otro y entonces eso hace muy tortuoso el transitar. Estamos hablando de que hoy en día tenemos, tenemos apenas 8 meses, 7 meses, que tenemos la consulta programada a distancia. Anteriormente las personas tenían que venir a formar, sacar un turno, esperar 3, 4 horas en la puerta del hospital y poder obtener una cita para poderse ver de primera vez o preconsulta. Hoy en día se entra a la página, hay una liga y la persona desde donde esté coloca sus datos y ahí le arroja ya una cita con un horario y un día específico para venir a la consulta. Entonces hoy en día hemos acercado esa posibilidad con un desarrollo tecnológico que se hizo en el hospital, porque ese es otro de los limitantes, que a veces estos sistemas podrían existir pero cuestan o a veces no son propiedad del hospital en este caso. Nosotros somos generadores de eso y hoy en día pues eso nos está facilitando el que las personas puedan primero ahorrar el viaje para venir a sacar una cita y segundo pues de alguna forma también nosotros tener claro con ya una fecha y un horario determinado cuántos pacientes vamos a recibir el día y en la hora determinada. Estamos avanzando todavía, apenas hace un par de meses estamos ya con los subsecuentes, haciendo una misma agenda ya electrónica y seguimos avanzando. Entonces, eso creo yo que nos va a dar oportunidad incluso de visualizar cómo tratar de que en el entendido de que generaremos, yo así lo espero según el plan que se presenta de la Secretaría, tener la ubicación de dónde viene la persona, porque a veces el otro tema es que cuando se les da la consulta, se les da la atención, venir al surtimiento de la receta, pues es dar más vueltas. Entonces, creo que parte de lo que se visualiza hacia adelante es que una vez ubicada la persona, la enfermedad y la necesidad de qué medicamentos, tratemos de que estos medicamentos estén cercanos al domicilio de las personas y que en un surtimiento bajo ciertos elementos de control se le puedan dar allá en su comunidad y que de alguna forma los controles nosotros los llevemos con menor periodicidad y eso ahorrar desplazamientos, distancias. Entonces, estamos en ese tema de ser protagonistas en esos retos. Sabemos que hay otros retos que vienen siendo las enfermedades emergentes, las nuevas enfermedades que van cambiando, enfermedades virales como las que tuvimos en COVID. Y hoy en día estamos desarrollando un sistema de detección temprana de estos tipos de nuevos gérmenes. Entonces los laboratorios hoy se están preparando
para tener las certificaciones correspondientes por las instancias correspondientes para poder tener aquí las técnicas y los sitios convenientes para hacer esas detecciones. Y es muy importante porque el hospital, por su ubicación y por su trascendencia, está en un lugar en donde existe mucha migración. O sea, la migración de la que hablamos acá se refleja porque tenemos aquí cerquita, a 30 minutos, la terminal de la central ferroviaria. El tren que viene desde Centroamérica, acá tiene su sede. Tenemos una de las centrales de autobuses más grandes del área metropolitana, aquí a 10 minutos, ¿no? Tenemos un aeropuerto que, si bien hoy en día está ahí tratando de tomar un ritmo, yo considero que en la siguiente década tendrá mucho movimiento y nosotros estamos a menos de 50 minutos de esa infraestructura. Entonces, el hospital tiene esos grandes retos de visualizar su conformación hacia esos siguientes periodos que vienen. O sea, no solo el que estamos viviendo hoy, sino esos que vienen. Y seguramente que habrá otros porque en la parte norte está creciendo mucho el tren hoy que va a haber de Buenavista a Hidalgo, el tren que seguramente traerá mucho flujo o más flujo, pues nos avisaron. Entonces yo creo que esa parte es la que estamos visualizando más allá de los temas que son hoy torales en el sector y que se están trabajando fuerte. Ha sido cambiante, pero hoy, digamos que hoy predomina cáncer. Cáncer ocupa aproximadamente el 20% de la atención que el hospital proporciona, porque lo hacemos desde la parte inicial del diagnóstico hasta la parte última, que son las partes quirúrgicas, la radioterapia, la quimioterapia. Cáncer es uno. Otro tema muy relevante es trauma, ortopedia. No hay muchos temas en esta zona. Hoy han acrecentado por el uso de la motocicleta y todo lo que son las fracturas. La parte de ginecobstetricia también es uno de los temas centrales, pero digamos que en esa parte nos ubicamos en el embarazo complejo o en esto que se llama código mater, que es cuando hay una emergencia obstétrica, cuando hay problemas de hipertensión durante el embarazo, preeclampsia. Eso es como el tercer lugar. El otro tema es todo lo que es la parte de urología, problemas del varón, problemas prostáticos, problemas desde infecciones hasta cáncer en esa misma población. Digamos que serían las 4 grandes partes. Ahora, el hospital se ha venido transformando en los últimos años y hoy en día, cuando nosotros llegamos a la administración, teníamos como el 14% de cirugía de alta especialidad. Hacíamos mucha más cirugía de segundo nivel de atención. Hoy en día, por muchos elementos que se han sumado, tenemos ya más o menos el 40% de nuestras cirugías son de alta especialidad. Estamos hablando de neurocirugía, estamos hablando de cirugía oncológica, estamos hablando de cirugía laparoscópica, estamos hablando de cirugías de mínima invasión. Por ejemplo, en el área de neurocirugía, tenemos aquí equipos para hacer lo que llaman neuronavegación. Entonces, antes había personas que tenían, por ejemplo, tumores cerebrales o aneurismas o cuestiones vasculares, y pues realmente en el tema del sector era el Instituto Nacional de Neurología u otros entes de otros sistemas de seguridad social. Hoy en día el hospital cuenta con pues equipamiento para poder ser puntal en todo lo que es la parte neurovascular. Tenemos uno de los equipos de médicos más expertos en eso, que de hecho ahora son referentes del Instituto de Neurología. Entonces a veces nos los mandan para acá o compartimos. Pero tenemos esa parte, y la otra, hoy tenemos otro tipo de crecimientos en enfermedades inmunológicas. Hoy ha crecido mucho inmunología y alergia, muchos temas de tratamientos pues muy sofisticados para los problemas de alergias, problemas reumatológicos también ya muy complejos. Somos centro del código infarto, porque tenemos infraestructura
del código ictus para el tema de los problemas vasculares cerebrales, del código Mater, decía yo. Tenemos el centro toxicológico, es uno de los pocos de la Ciudad de México y del área metropolitana. Entonces tenemos un sistema en donde vía aérea o vía terrestre llegan los pacientes que son con envenenamientos o con que hay mucha población rural que usa pues muchos fertilizantes y luego tienen envenenamientos, o luego pues muchas personas que van a hacer el ecoturismo, que tienen desafortunados encuentros con serpientes o con arácnidos, que tienen pues algunos temas y los traen acá. Entonces tenemos el centro toxicológico que da asistencia a mucho del área metropolitana, y tenemos igual un área de pediatría que se ha venido fortaleciendo. Hoy en día tenemos en pediatría pues la parte pediátrica de medicina interna pediátrica, cirugía pediátrica, oncología pediátrica, ¿sí? Y muy recientemente, bueno, recientemente me refiero a 2 años y medio, detonamos el programa de trasplantes. Entonces el programa de trasplantes hoy es un programa fuerte, sobre todo empezó con el renal, seguimos luego con el de catarata, que estamos ahí metidos, pero de hace año y medio el trasplante de hígado, que es el que ya se viene haciendo, y se está bueno, haciendo pues ya un centro donde además se hace el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea en general es en el adulto, pero ya el año pasado empezamos con el primer adolescente, y empezamos apenas con el primero porque hubo que mejorar la infraestructura. Hoy tenemos el banco de células troncales, que es importante para hacer lo que llaman el congelamiento, la criopreservación del implante que se le pone a la persona que así lo requiere, y que se congela para que el paciente tenga ahí seguro su tejido, y en cuanto esté en condiciones se le pueda proveer, porque es muy particular el trasplante en el adolescente y en el niño. Pues es otro reto. Y tenemos un centro que se llama Centro de Colecta de Células, que no lo teníamos. Pues tenemos menos de un año que tenemos estas dos figuras, más una área que se hizo específicamente para ese tipo de trasplantes. Entonces, hoy en día esa parte es lo que viene a ser el perfil del tercer nivel de atención. Si eso le sumamos que hoy en día tenemos, pues, no solo médicos, sino enfermeras capacitadas. Digamos que tenemos cerca de 1,400 enfermeras, tenemos ya el 85% son licenciadas, un 10% más o menos andan haciendo la maestría, ya tenemos enfermeras con doctorado. Entonces eso hace que tengamos fortalezas para la parte operativa del tercer nivel de atención. Digo, seguramente que en los siguientes años con el ajuste que se tendrá en segundo nivel y en primer nivel, realmente tendremos pues una operación quizás entre el 50-60% de tercer nivel, porque lo demás tenemos que seguir teniendo apertura de verlo por cuestiones de cómo el hospital se relaciona con la comunidad. Y además somos un hospital escuela, que tenemos que tener un campo clínico que permita la formación de ese recurso humano. Entonces, como que es buscar el equilibrio para cumplir con la misión de ser un hospital federal de alta especialidad, pero también tener otras coberturas para la formación del recurso humano. Entonces, como que serían esos la visión de lo que tenemos. Digo, apostaríamos a tener de este lado, les decía yo, el Centro Metropolitano de Trasplantes, que allá vamos. Pero bueno, esto es sumar y sumar con el sector como protagonista, y creo yo que contribuyendo con las ideas y aceptando obviamente las que se nos instruyen. Bueno, en enseñanza el hospital tiene ya en formar recurso humano más o menos 110 años. O sea, el hospital fue uno de los pioneros en aperturar campos clínicos en donde inicialmente pues se formaban bajo la tutela del experto y de venir a hacer como prácticas. Así inicia la historia de la enseñanza en el hospital. A lo largo de muchas generaciones, pues se llegó a formar recurso humano,
sobre todo de atención nacional por los programas de residencias médicas ya en las últimas décadas. El hospital ha venido teniendo un promedio entre 400 residentes. Hoy en día tenemos 520 porque hubo un crecimiento en cuanto a lo que se planeó para aumentar la oferta de formar. Hoy tenemos cerca de 520 residentes. La mayoría son nacionales, pero también recibimos población extranjera, sobre todo de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, principalmente. Creo yo que son de donde más nos llegan médicos extranjeros. ¿Cómo hemos hecho? Porque ahí tenemos hoy un tema con motivo del sismo de 2017, tuvimos una afectación del edificio y el edificio ya está en una reconstrucción, pero hemos habilitado espacios porque comentaba yo que el hospital, más que detenerse, sigue caminando y buscando cómo hacer posible lo que en ese momento pues se debe de hacer, ¿no? Para no parar. Entonces hoy en día tenemos esta población y tenemos convenios, sí, tenemos, recibimos residentes de varias universidades o de varias instituciones a aprovechar nuestros campos clínicos y nosotros igual salimos a aprovechar aquellos campos clínicos que tienen otras instituciones para lograr completar la formación académica de los alumnos. Creemos que ahorita con el número de cirugías que se hacen, los residentes tienen buena oportunidad de ver, visualizar y luego en la práctica ejecutar intervenciones quirúrgicas de diferente magnitud y de diferente complejidad. Hoy en día hay algunos tutores o algunos profesores que están iniciando con esto de la transformación, no solo en el tema de la atención en las personas, sino de la atención en maniquíes, en modelos 3D. Digo, hay algunos profesores muy inquietos y hoy en día traen algunos modelos que ellos recrean sus propios prototipos bajo tecnología de las impresoras 3D y hacen con ello modelos en donde se practica y se hace este tipo de intervenciones. Estamos seguros que ahora que contemos con el edificio ahí tendremos alguna área de simulación, que eso es lo que creo yo que viene. Estamos ahorita albergando de pregrado, que son en convenio con las universidades, la UNAM, el Poli, la Salle, la Anáhuac, TEC de Monterrey, la Justo Sierra, que vienen acá a formarse. Son más o menos como 700, 800 alumnos que todos los días vienen acá y a los cursos clínicos. Tenemos médicos de internado, fluctúan dependiendo de la generación, pero más o menos 100, 90, 100 por cada uno de los periodos. Y hoy en día tenemos a la Escuela de Enfermería, que la Escuela de Enfermería que nació hace 62 años como Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud, anduvo itinerante por varias razones. Allá del 91 se asentó aquí en el hospital, pero luego que se fue al hospital y ya no hubo como instalaciones para ellas y se fueron al Juárez del Centro. Ahí en el Juárez del Centro está la escuela, que el año pasado pues ya nos dieron la oportunidad de ingresarla a nuestro organigrama después de una serie de trámites y de cambiarle el nombre. Entonces hoy ahí el alumnado son más o menos 100 alumnas que se tienen en el tema regular y hay un curso para los que tienen carrera trunca, que si se quieren titular lo hacen y ahí se titulan. Entonces ahí tenemos ese otro entorno hoy como un quehacer adicional, pero que nos interesa por la formación del recurso humano de la enfermería. Entonces, creo yo que el hospital aquí pues tiene muchas cosas que hacer todavía, pero que hoy en día, bajo lo que tenemos como infraestructura y como compromiso de formar buenos especialistas, lo está logrando. En los últimos 3 años ha habido residentes que tienen primeros lugares en sus exámenes de congreso, de consejo, o bien ganan una beca. El año pasado se fue una médica radióloga, ganó un concurso de la Sociedad de Radiología Mexicana
y la becaron para ir a Milán, hacer allá un curso de ultrasonido de un par de meses. Entonces, el tipo de residentes que hoy tenemos hacen algunas publicaciones, ganan premios y pueden tener rotaciones interesantes que hacen que pues se refleje lo que pensamos estamos haciendo bien nosotros, porque ganan eso, quiere decir que están bien formados. Entonces, creo yo que esa parte es como la venimos atendiendo. Parte que es importante, que es esto, el hospital propicia que siempre haya la participación de los usuarios o pues, de cualquier otra persona que tiene interacción con el hospital. Hay algunas personas que no necesariamente están en la parte de atención, pero que hacen consultas vía los canales de transparencia y solicitan información de pues varias cosas que el hospital debe de proveer como información y transparencia. Entonces, puede haber una situación que se genere por una atención o puede haber una situación que se genere por información que se requiere. Entonces, el hospital está con un departamento para los casos de, digamos, vía de información. Hay un departamento de transparencia y de respuesta al ciudadano en cualquiera de estas rutas. Incluso hoy, de manera propia, nosotros subimos lo que resulta ser como lo más frecuente que se pregunta. Entonces hay una página en donde se sube eso y entonces pues ya de facto lo estamos, más lo que se pueda agregar, entonces eso genera que realmente pues se tenga la información que generalmente pide la población. En el tema de las quejas internas, pues hay algún momento en donde la persona lo que necesita es una respuesta o algo que le genera pues algo que no lo ve bien. Entonces hay un canal muy directo que hay no solo la ventanilla del buzón, que eso lleva una ruta en donde pues se deja ahí, se recogen semanalmente y se les da una canalización a través de la división de calidad y hay otra que es la división de atención al usuario. Entonces se detecta ahí su tema, normalmente cuando dejan nombre, dirección o algún teléfono, se les busca para darles la respuesta, una vez analizada la temática que ellos colocan ahí, y esto se registra porque también va hacia los informes que regularmente se revisan con los órganos de fiscalización, el órgano de representación, o que nosotros propiamente los ponemos en nuestros indicadores de manejo de quejas y resoluciones. Pero creo que hay otra que es la que también nos da mucha oportunidad, que es en el día a día, se atienden en la división de calidad o en la división de atención al usuario, aquello que en informes, en trabajo social, en admisión, que es donde el usuario tiene un poco más de contacto directo, en farmacia. Si en ese momento surge algo, en ese momento se canaliza cualquiera de estas rutas para tratar de darle la respuesta que en ese momento a lo mejor no está obteniendo, y de todas maneras se le invita que si aún con eso considera que debe de dejar algo, pues lo haga para podérselo responder. Claro que buscamos que a la brevedad, y yo diría que esto es lo que hacemos todos los días, se atienda la insatisfacción que pueda presentar alguien o la duda que pueda presentar alguien. Es como lo manejamos. Pues yo sí, creo yo que este ejercicio que detona la doctora Zapata a través de ella y de la CINSAE es muy interesante porque exactamente platicando con ella veíamos que de momento a veces pues sí vemos los números y vemos lo que son los hospitales, pero no se hace una relación en donde conozcan al servidor público que tienen pues la responsabilidad de llevar el buen caminar o el caminar de estos hospitales. Y creo yo que eso de alguna forma sí puede dar confianza o puede generar un canal de comunicación, primero con los usuarios, luego entre las mismas instituciones y de alguna forma quizás conociéndonos de esa manera encontrar los canales y los caminos adecuados para poder fortalecer el sector, que es de lo que hablamos luego. Creo que es la parte esencial. Yo insisto
que la parte humana, la parte de la persona, la parte de la integración de los grupos, es lo que le da esa posibilidad a resolver lo que haya que resolver y a buscar las soluciones que haya que buscar, pero creo que eso es... Entonces yo agradezco realmente la iniciativa, la valoro mucho, y bueno, esperemos que con ello pues haya esa oportunidad más adelante de colaborar con los compañeros de las otras instituciones que bien la doctora va comandando. Muchas gracias. Gobierno de México.